otra vez les doy la bienvenida, muchas gracias. Y estamos ahora para escuchar a Ivonne Bordellois y a Mariana Iglesias, que nos acompañan en este nuevo diálogo. Voy a presentar a Ivonne. Ivonne Bordellois nació hace mucho tiempo en un pueblito de provincia de Buenos Aires. Anduvo por el mundo, tuvo la suerte de conocer a Julio Cortázar, de amigarse con Alejandra Pizarnik y de estudiar con Noam Chomsky. Y después de gitanear durante 30 años y de cansarse de la academia, volvió al país, a la encrucijada de la lingüística y a la literatura, y decidió embarcarse definitivamente en esta última. Escribió unos cuantos libros y recibió muchos palos y muchos premios. Anda detrás de la poesía, esa cosa alada y misteriosa, que a veces parece visitarla y otras veces se esconde y la elude, como la vida, un amor, como siempre. Pero déjenme agregar también que Ivonne Bordellois fue catedrática en la Universidad de Utrecht, en Holanda, y ha recibido la beca Guggenheim en 1983 y el premio Konex de ensayo en 2004, y ha publicado, entre otros, El alegre apocalipsis, La palabra amenazada, Etimología de las pasiones, y una autobiografía, Noticias de lo indecible, su última obra, que es el poemario Torcasa y Delantal Celeste. Un aplauso para ella. Mariana Iglesias, a quien ya han conocido recién, es periodista especializada en turismo cultural y guía de turismo, es columnista de radio y creadora de Culturarte, experiencias urbanas, donde diseña circuitos que vinculan ciudades como Málaga, Barcelona, París y Buenos Aires con sus principales referentes culturales. Es mi amiga, aparte. Desde el año 2014, que no me importa a nadie, pero es una detalle. Desde el año 2014 desarrolla contenidos vinculados a la figura de Julio Cortázar a través de tours, talleres, muestras y asesorías referidas al autor de Rayuela, y en el 2003 coordinó las jornadas de homenaje a los 60 años de Rayuela en la Biblioteca Nacional de Argentina y las celebraciones que tuvieron lugar en París durante la Semana de América Latina en la Embajada y en la Casa Argentina en 2024. Un aplauso para Mariana, muchas gracias. Muchas gracias, Lucio, que es mi amigo y por eso habla también de nosotras. Para mí es una alegría enorme, en este caso, estar en una conversación, y también coincido con Eugenia, que está por ahí, que a mí me da más ganas de escucharte a vos que opinar demasiado, pero bueno, vamos a conversar en todo caso, porque además de todo lo que les contó Lucio sobre Ivonne y sus publicaciones, hace muy poquitos días salió este libro de Ivonne, lo ven todos por acá, que se llama Aquí estoy todavía, la correspondencia entre Ivonne Bordellois y Alejandra Pizarnik. Y alguno podría pensar, pero esto no era Cortázar, a mí me trajeron acá, que los cronopios, las famas y tal. Sí, esto es Cortázar, pero Cortázar es un universo inabarcable y es un hombre que, mucho más allá de ser un escritor, de ser un flanero, un tipo que caminaba por las ciudades, ha sido un gran amigo de Alejandra, y vos también fuiste una gran amiga de Alejandra. Entonces, yo empecé a pensar a la hora de charlar con Ivonne en la idea de las vidas paralelas, ¿no? Tanto de Ivonne y Alejandra en un momento, como el de Julio y el de Alejandra, ese conocimiento de algunas cosas muy impactantes en común, que tuvieron que ver con alguna infancia, con una adolescencia también de características, y sobre todo ese deambular por las ciudades y lo que ellos hicieron con las ciudades para su vida y para su obra, y además muy atravesados por la poesía. Entonces, en primer lugar, bueno, comentarnos un poco acerca de esta joya que tengo entre mis manos, que después seguramente, si tenés ganas, te voy a pedir que me lo dediques, y a partir de ahí meternos en el universo de Alejandra y llegar a Julio a través de ella, y tuyo, por supuesto, también, porque vos tuviste la suerte de conocerlo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tengo que disculparme porque vengo de una laringitis bastante prolongada, como podrán ver, y naturalmente no tengo la plenitud de mis capacidades expresivas. También voy entonces a dedicarme un poco a la lectura de algunas cosas para poder fijar con claridad lo que quiero decir, etc., ¿no? Cuando se me invitó pensé que lo mío, dada mi edad, debería ser más un testimonio que una prestación crítica o intelectual. Tuve la suerte de conocer a Cortázar en París
y el suyo es uno de esos recuerdos que brillan como un color indefinible pero muy penetrante, envolviendo el recuerdo de ese encuentro con una especie de aura indeleble. Había en su presencia una energía, una apertura, una claridad, una voluntad tan auténtica de comunicación que era imposible escapar a su radiación. Yo llegué por primera vez a París en 1959 y estuve de allí de 1959 hasta 1960. Después volví acá y al año siguiente conseguí una beca de la Embajada Francesa para estar en París, y ahí es donde yo voy y encuentro a Alejandra. Así que hay como dos etapas. En la primera etapa, en ese 58-59, es cuando me llega, no recuerdo exactamente de qué manera, la propuesta de escribir una reseña sobre el libro anterior a la Rayuela, los premios. Los premios. Y entonces para la revista que dirigía Arciniegas en París. Entonces yo escribo esa reseña, se publica, naturalmente Cortázar la lee y a él le gustó, y entonces me conectó, no sé cómo, no recuerdo a través de quién, y me invitó a su casa para conversar con él y con Aurora. Ellos vivían ahí en la Plaza Murray, cerca de la UNESCO, y entonces me presenté y así fue como nos conocimos. De ahí saco yo esta semblanza de lo que era la presencia de Cortázar. Lo veo, era la época en que todavía él no había sufrido esa transformación muy grande que experimentó una vez que fue a Cuba y cambió su aspecto hormonal. Y tenía esa sorprendente silueta de adolescente. Uno se daba cuenta, por algunos rasgos, que no podía ser un adolescente. Yo creo que se notaba eso sobre todo por las manos y los pies, pero los pies naturalmente estaban cansados. Pero en las manos uno veía que era un hombre de más de 40 años. Y en cambio el rostro era un rostro muy joven, muy fresco, con esos ojos muy separados y una expresión muy luminosa y muy afable. Era alguien que no buscaba para nada intimidar. Yo creo que de eso se habla relativamente poco, pero uno de los vocativos de Cortázar es que era un gran maestro. Era una persona que todo el tiempo se colocaba en la posición de enseñar, pero no de una manera pedante, sino de una manera muy convincente, en el sentido de decir: lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando, lo que te estoy transmitiendo, tiene peso, tiene valor, tendrías que darte cuenta de que es algo especial, pero te lo estoy diciendo para que de alguna manera se te infunda y que tú puedas hacer algo con eso. A mí es algo muy especial que no he visto nunca en ningún otro escritor, y siempre me marcó mucho esa actitud de él. Después, cuando yo vuelvo a París, y es cuando conozco a Alejandra, y ahora vamos a hablar de eso, no lo llegué a ver de nuevo. Después la vida nos siguió proyectando. Yo después me voy a Estados Unidos, cuando llegan acá los militares y hubo ese éxodo general, y después de Estados Unidos yo me voy a Holanda, y en Holanda sí tuve la oportunidad de volverlo a ver 2 o 3 veces en que él fue invitado como escritor ya célebre, digamos, y ya era otro tipo de persona, ya había cambiado mucho. No en este gesto de maestro que siempre lo mantuvo, sino más que nada en la actitud que tenía, que en ese momento era una actitud muy combatiente, muy militante, porque era la época en que estaba estallando lo de Cuba y todo el continente estaba de alguna manera respondiendo a eso, y a él le interesaba que ese mensaje también nos llegara a los argentinos y a los latinoamericanos que estábamos en París. Bueno, esa primera imagen, la que tuve de él cuando el tema de los premios, fue dando lugar a otra medida que avanzaba la experiencia del país y empezaban a sumarse otros eventos históricos y otras amistades decisivas para mí. Una de ellas fue la de Alejandra Pizarnik, que compartía indiscutiblemente con Cortázar rasgos de vocación y de destino. El primero, sin duda, era el exilio. Si bien el de Cortázar podría describirse mejor como un alejamiento voluntario de un clima político y cultural que había acabado por resultarle asfixiante, y realmente el final de los años 50 fue asfixiante,
El de Alejandra era la búsqueda de un aire más libre para su proyecto de un lenguaje nuevo que sus 3 primeros libros solo habían bosquejado lejanamente. Al final de sus vidas, sin embargo, y a pesar de sus éxitos literarios, aquí empieza como una especie de segundo exilio. Alejandra empieza a sentirse excluida de su propio país. Y Cortázar experimenta el injusto rechazo del gobierno alfonsinista que no lo integra en su proyecto, por lo cual regresa decepcionado a París, donde muere poco tiempo después. Me parece a mí que en la mesa previa y en general, acá hay un clima como de afianzamiento muy justificado de la inserción plena de Cortázar en el canon de la literatura argentina. Pero algo que me parece que quedó un poco fuera de foco es que, si bien Cortázar merece todo este tipo de homenaje y recordatorio que estamos haciendo, ha sido uno de los escritores más criticados. ¿Sí? Y ha sido terriblemente, y creo que lo que hay que mirar no es solo lo admirable de Cortázar, sino qué pasó con la crítica argentina, en donde tanto se conspiró para destruir la figura de Cortázar. Yo creo que es uno de los casos más fuertes de desconocimiento y de ensañamiento, en gran medida, y desgraciadísimamente en gran medida debido a cuestiones de polarización política. Es decir, como que no se le perdonó a Cortázar su primer goilismo, para decirlo así, digamos, directamente. Cuando así fue que Cortázar, después del tiempo, reanalizó su propia actitud y retomó un camino muy diferente, donde el peronismo era mirado de otra manera totalmente distinta, etc. Pero hubo una cosa así muy de resentimiento, que tenía que ver con otras cosas también, y que se volcó contra él, y fue algo muy difícil. Es muy difícil de analizar, y yo creo que vale la pena también analizarlo y tenerlo en cuenta. Es decir, que nos resistamos a la figura celestial de Cortázar en el pedestal. Sí, está en un pedestal, pero fue un pedestal sumamente cuestionado, sumamente combatido, sumamente, digamos, problematizado. Y eso habla de nosotros, no habla de Cortázar, habla de qué pasó con la crítica literaria argentina. Yo creo que uno de los grandes fracasos culturales que tenemos, no solamente ahora, sino que ya viene antes, es que ha descendido el nivel, y eso lo decía acá también ha descendido el nivel crítico de una manera pavorosa. Y claramente detrás de eso están las multinacionales, hay todo un impacto del capitalismo salvaje que no se puede desconocer. No hay revistas literarias, no casi, algunas hay, pero eso que teníamos al alcance por ahí del kiosco de revistas en los años 60 y todo eso, no existe, entonces nos va achicando. Y la falta de críticos que se animen a decir este libro es malo. Sí. ¿Cuántas veces? Yo a veces hablo de, a ver si alguien se liga un palo, por supuesto, que alguien se liga un palo, nadie se liga un palo, todos están, son hasta allí, bueno, suavecito, pero nada, nadie dice, este libro no debería haber sido publicado. Yo me acuerdo, yo he escrito reseñas de ese tipo, este libro no debería haber sido publicado. Pues hoy no creo que ningún diario se anime a sacar una reseña que diga, este libro no debió ser publicado. Ahora preguntémonos qué es lo que nos pasa. Un tiempo lo fuimos valientes, fuimos despejados, no estábamos a las órdenes de ninguna multieditorial, y creo que íbamos mucho mejor. No sé si piensan lo mismo. Yo pienso que me preocupa, por ejemplo, que en los suplementos de los diarios hay contratapas de los libros, pero no hay una reseña que haga un análisis, o sea, como que hay una lectura muy por encima, entonces cuesta un poco, ¿no? Son muy pocos los periodistas que quedan, hay nuevos espacios también, y lo que pasa es con los nuevos espacios, a mí me da la sensación, y esto a lo mejor tiene que ver con una charla que ya tuvimos con Ivonne el año pasado acerca de Rayuela y esa lógica medio del Spotify y del Twitter y de la frase, y tiene que ver con esto también, ¿no? ¿Qué tiempos tenemos realmente para leer? ¿Qué ganas tenemos de meternos en un texto que nos exija una concentración que, digamos la verdad, a todos nos cuesta porque hay un millón de cosas para hacer? Entonces, ese momento en soledad
que es la primera lectura de algo para que después podamos hablarlo, ¿no? Pero hay un momento en que se exige la soledad, es el lector y el libro, y ya está. Y eso hay que hacerlo y hay que transitarlo, y lleva un tiempo que hay que quitárselo a otras cosas. Entonces, esos autores que nos implican meternos en un viaje profundo también, bueno, quedan un poco afuera del canon actual, por ahí, ¿no? Que nos invita a otras cuestiones. Exactamente. Bueno, a primera vista la amistad entre Alejandra y Cortázar está fundada en semejanza más que en complementariedad. Hay una intersección de grandes familias culturales y espirituales que son el territorio compartido de lecturas y elecciones de ambos. Estas elecciones cruciales van desde Bataille a Borges, desde los surrealistas franceses a las letras de tango, desde Joyce a Chaplin pasando por Erzsébet Báthory. ¿Acaso Alejandro había explorado más a los medievales y Julio supiera más de jazz? Pero lo importante es que en esa generación aparece con ellos dos un lector argentino mucho más universal, ávido e irreverente que los anteriores, a caballo entre el francés y el inglés, incorporado a la tradición latinoamericana de dialectos urbanos y de rechazo del español académico. Un lector abierto además a un nuevo tipo de poética transgresora, que en la década del 40 no había hecho aún su irrupción visible entre nosotros. Una de las características más notables de la literatura y la trayectoria de Cortázar ha sido su capacidad de coger simultáneamente el legado de la fantasía surrealista y la lealtad a las causas de la liberación latinoamericana, puesta en jaque por los regímenes militares que asolaron a nuestro continente a mediados del siglo XX. Tanto en Alejandra como en él se ve una decidida inclinación a perforar el mundo de la razón ilustrada para acceder a los dominios de la imaginación onírica y cuestionar el resecante racionalismo que impide abrir las puertas de percepción de lo maravilloso. Eso se nota mucho en los escritos que tiene Cortázar con respecto a su entrada en Cuba y las discusiones con los cubanos con respecto a cuál es el rol de lo maravilloso en el mundo socialista literario. Y él se encontraba con una muy fuerte resistencia, es decir, como que había que, sobre todo, fomentar el compromiso, la literatura realista, la literatura de trinchera, pero el lugar para los sueños, para la fantasía, para el otro mundo, para el mundo de los dobles, de los espejos, de los vampiros, todo eso estaba relegado como una especie de resaca del mundo burgués anterior. Y en eso Cortázar fue muy coherente, muy firme y se batió profundamente con respecto a esa lo primordial que para él era la urgencia. Y en Alejandro no se daba tanto la adhesión a la revolución latinoamericana que se estaba gestando en ese momento, sino más bien era el recuerdo sí, llameante de la persecución que había sufrido su familia, que era de origen ucranio, y que había sido perseguida primero por los comunistas y luego por los nazis. Y entonces, y luego nuevamente por los comunistas. Es decir, en ella había una muy firme postura de rechazo de todo lo que fuera lo político en general, considerando que cualquiera fuese el origen de los mandatos, lo importante era salvar la percepción de la poesía popular, la verdadera poesía. Y en eso también lo que nos comulga a los dos es el sentido del humor. Cortázar se reclama mucho de la herencia de Macedonio Fernández y además tiene mucha insistencia en reconocer que el humor es el camino de escape de la realidad que impone el mundo capitalista. Y en eso también lo podemos encontrar en los últimos, sobre todo en los últimos escritos de Alejandra, sobre todo los escritos del humor obsceno, sí, en que muchos también se comparece con la bucanera de Pernambuco, por ahí. Sí, claro. Y lo que de alguna manera
también reluce en el lírico de Cortázar. Eso te iba a decir Sí. justamente, que había una búsqueda de lenguajes, cada uno por su lado, y justamente exactamente esto, ¿no? El lírico por un lado es el lenguaje del amor, pero que nos lleva al humor, de ahí una cadencia, y ella por una búsqueda totalmente de incomodarnos con el lenguaje, ¿no? Esa muchacha que nos está contando de una manera, hablando con un lunfardo también, y poniendo en tensión todo eso, pero siempre con la búsqueda del lenguaje. En esos años era como todo el tiempo esta búsqueda, ¿no? Ellos se encuentran ahí. Sí, efectivamente, ese es uno de los grandes motivos de complicidad. Ahora, de todas maneras, no nos permitimos hablar de una identificación total entre ambos escritores. Hay muchas anécdotas y sitios que permiten ver algunas de las reservas que Cortázar suscitaba en Alejandra. Motivo de conflicto entre ellos, por ejemplo, fue el famoso episodio del manuscrito de Rayuela, que Cortázar encomendó a Alejandra para ser pasado a máquina. Alejandra está ya de vuelta acá en Buenos Aires y Cortázar le envía el manuscrito, única copia, para que lo pasara a máquina. ¿Y qué pasó? El manuscrito se pierde en el entrevero extraordinario que consistía el departamento de Alejandra. Y Alejandra no lo podía encontrar de ninguna manera y naturalmente crecían los tiempos y los plazos que se habían charlado entre Cortázar y sus editores y el manuscrito no aparecía. Y el que atestigua esto es Fernando Noy, que fue uno de los testigos más cercanos y más ciertos, más certeros de Alejandra en esa época. Entonces, Cortázar llamaba desde París al departamento de Alejandra para preguntar en qué estaba la cosa, y Alejandra se hacía negar, decía que no estaba en ese momento, etc. Y acudía a los más curiosos subterfugios para desaparecer. Bueno, al final, después de mucha insistencia, apareció el manuscrito y se pudo pasar, y bueno, tenemos el libro, por cierto, que corrió alto riesgo además. Después encontramos también las críticas que le hace Cortázar al viaje al mundo en 80 días de Cortázar. Dice allí, ella encuentra que el Cortázar que trata de hablar en lunfardo, de hacerse el porteño ya avesado, etc., es un Cortázar falsamente impostado de alguna manera, que no le sale del todo la meta real del porteño auténtico. Y en eso ella es muy crítica, bastante acerbamente crítica. Dice, Julio Cortázar hace referencia a los escritores acrisolados que escriben en lenguaje hierático. Cree que porque él usa expresiones como che pibe, automáticamente deja de escribir como un literato y escribe como cuando se conversa. Se requiere algo más que decir che pibe para entrar entonces en el clima que ya sostenía que había que mantener para hablar de lo porteño, ¿no? Pero la más profunda de sus reservas me parece que está en una extraordinaria reseña que ella hace de El otro cielo, que es un cuento extraordinario de Cortázar, en donde subyacen dos citas fundamentales de Lautréamont, que Cortázar no expone en el texto, pero para quien conoce, y en eso también se muestra la complejidad de la literatura, que no era una literatura de primera lectura, sino que había que reflexionar y saber. Hay dos citas de Lautréamont que están como escondidas en el texto del otro cielo y que van más o menos guiando por dónde va la imaginación de Cortázar. Es un cuento muy complicado en donde entran dobles y entran espejamientos, etc. Pasajes, claro, por supuesto. Comienza en la Galería Güemes de Buenos Aires en el año 28 y el protagonista entra en el pasaje de la galería. No me quiero adelantar a Silvia porque por ahí hay algo de eso, pero bueno, entra en la Galería Güemes de Buenos Aires y sale en la Galería Vivian de París.
en otro año, o sea, antes, hace un viaje en el tiempo y sale en la época de la París de Isidore Ducas, el conde de Lautréamont, que Cortázar lo admiraba y que Cortázar un poco llega a París siguiendo las huellas de ese poeta maldito de 40 años antes, ¿no? Estamos hablando de 1880 y pico de Lautréamont, sí. Muy jovencito, un poeta maldito, franco-uruguayo, de los que tanto Alejandra como Julio eran muy fanáticos, ¿sí? Entonces hace un juego y hace un homenaje en El otro cielo y Alejandra recoge el guante y le hace una de las críticas más interesantes, así que eso se puede leer, está por ahí publicado, así que vale la pena si quieren la crítica de Alejandra sobre El otro cielo, el cuento de Cortázar. Sí. Y en ese relato hay un incidente en el cual aparece un muchacho sudamericano medio misterioso que, según está descrito por el mismo Cortázar, tiene ciertas semejanzas físicas con Cortázar mismo. Y el personaje del comerciante de la bolsa, el que transita entre Güemes y Vivienne, en un momento dado se siente inclinado a encontrarse con este individuo, con este sudamericano misterioso, y sin embargo algo lo retiene y no lo llega a ver. Entonces él se retira y después piensa que al retirarse de ese encuentro posible con el muchacho sudamericano, se ha salvado de algo. ¿Y de qué se ha salvado? Bueno, según Alejandra, se ha salvado de mantener ese tránsito ambiguo permanente entre Buenos Aires y París. Pero lo que él dice, lo que dice Alejandra es, al salvarse de esa ambigüedad, de esa ambivalencia que lo tiene descuartizado, él pierde la oportunidad de entrar en el dominio de aquellas instancias que son las que realmente le importan a los verdaderos poetas. Y ella dice, pero no importa que no lo haya hecho, porque hay alguien que después va a tomar ese lugar y sí va a dar el salto y va a encontrar ese dominio misterioso. Y yo ahí pienso que Alejandra está hablando de sí misma. Lo que vio en Cortázar fue una cierta limitación para llegar al abismo, al borde de ese abismo de locura y de muerte, y ella en cambio fue capaz, años después, de dar ese salto. Y vos fíjate que le hace la crítica desde el lenguaje, le dice, vos sos como un impostado, ¿no? Sí. Y ella es, realmente, ella se termina convirtiendo en el poema, sí. Y él lo intenta, sí. y él lo intenta. A mí eso, perdón que te interrumpa, Iván, si querés lo charlamos después, pero esa idea del que se anima y se arroja como una golondrina al río, y el otro que está mirando desde acá, también me suena a La Maga y Horacio, ¿no? Hay una cosa ahí. También puede ser, eso no lo había pensado, pero también se propone. El que, claro, el que se anima, el que entra, el que sale. Hay un libro muy interesante de un uruguayo, Omar Prego, que se llama La fascinación de las palabras, en el cual Prego le pregunta a Cortázar si se arrepiente de algo que no haya escrito, que hubiera tenido que escribir. Y en ese momento, curiosamente, Cortázar dice, yo he tenido ciertas experiencias que están más allá de la experiencia común, de la cotidiana, y no me he animado a reflejar estas por escrito. Y creo que eso es una especie de deuda que tengo conmigo mismo. Y esto vendría a corroborar un poco lo que estábamos conversando. Bueno, de todas maneras, lo interesante en este juego que hay de ida y vuelta en las admiraciones, de las reservas entre Cortázar y Alejandra, lo importante es que entre ellos, de todas maneras, se desarrolló siempre una amistad muy noble, muy cierta, donde se decían las cosas como correspondía que se las dijeran, y tenían también un cuidado muy grande por la intimidad y por la personalidad del otro, ¿no es cierto? Hay un precioso poema que le dedica Cortázar a Alejandra, que porque no lo puedo decir de memoria, por cierto. Dice, quisieras insultarme sin que duela decir cómo estás vivo, cómo se puede estar cuando no hay nada más que la niebla de los cigarrillos, cómo vivís, de qué manera abrís los ojos cada día. No puede ser, decís, no puede ser.
Bicho, de acuerdo, vaya si sé, pero es así, Alejandra. Acurrucate aquí, bebé conmigo. Mira, las he llamado, vendrán seguro las intercesoras, el party para vos, la fiesta entera. Erzsébet, Karen Blixen, ya van cayendo, saben que es nuestra noche. Con el pelo mojado suben los 4 pisos y las viejas de los departamentos las espían. Leonora Carrington, mírala, única solo, como un murciélago. Clarice Lispector, agua viva. Burbujas deslizándose desnudas, frotándose la luz. Remedios Varo con un reloj de arena donde se agita un láser. Y la chica uruguaya, que fue buena con vos, sin que jamás supiera su verdadero nombre. Qué rejunta, qué húmedo ajedrez, qué maison close de telarañas, de telonios, qué larga, hermosa puede ser la noche con vos y Johnny Mitchell, con vos y Hélène Martin, con las intercesoras. Ánula, el tabaco, Bágula, Anaíní, Blándula, vodka tonic. Hoy Olga es un árbol de humo, cómo fuma esa morocha herida de petreles. Y Natalia Guismo, que desteje su ramo de gladiolos que no trajo. Esta es una especie de invocación que hace Cortázar, tratando de rememorar el clima tan intenso que los unía en estas escritoras esotéricas que la llevaban tan lejos a los dos, pero siempre a un mismo lugar misterioso, ¿no es cierto? ¿Cómo responde Alejandra a esta invocación de Cortázar? Están las cartas de ella, y hay una carta en particular que dice, le cuenta su intervención en el hospital donde acabó sus días. Dice, me excedí, supongo, y he perdido, viejo amigo de tu vieja Alejandra, que tiene miedo de todo, salvo ahora, oh Julio, de la locura y de la muerte. Hace 2 meses que estoy en el hospital, excesos y luego intento de suicidio, que fracasó, helas. Y luego la famosa carta de Alejandra a Silvina Ocampo, donde le habla de Cortázar. El mismo amigo recién venido de Parichi me entregó una cinta grabada para vos por el amigo Julio Cortázar. Ayer fui chez Olga, dueña del mismo enorme grabador que tiene Julio. Empieza la cinta. A la segunda frase me pongo los lentes oscuros. A la tercera me pongo a dibujar y a fingir que solo me importa ese muñequito. Zacarías, huido de mi pluma. Es simple. Julio me habla como por teléfono. Es tal hora, hago tal cosa, llegó tu libro Nombres y Figuras, ese opúsculo plateadito impreso en la madre patria que nos parió. Lo miro, lo abro, ese título del primer poema es un blues de Bessie Smith, ¿no lo escuchaste en mi casa? A ver, voy a leerlo, y lo lee en voz viva, y lo comenta, y lloré como 1339 perritos recién nacidos. Ignoro si Olga se dio cuenta de que yo no cesaba de dibujar sin nada ver, porque el llanto era como una lluvia adherida a la ventana. Qué simple y terrible, Silvet, este encuentro entre Julio y yo en el espacio o herida de un librito solitario a nadie destinado. No dejes de verlo a Julio, su número está en la guía. No dejes de decirle que por llorar, gracias a él, pude respirar como la reina de los respirantes. Era asmática. No dejes de decirle que el mero hecho de que él, Julio, exista en este mundo es una razón para no tirarse por la ventana. Julio, vos, Adolfito, Octavio, pienso que están aquí, así como Herbert, cuando una noche me dijo, estás llorando porque el amor ha muerto, para vos, claro. Desde hoy amarás sombras, ¿y qué? Perdón, lo dijo con voces más hermosas, y me dijo, ellos aseguran tu mundo vertiginoso e incluso te ayudan a respirar como no lo puede hacer ningún medicamento. Este es el tipo de confidencias que intercambiaba Alejandra con Julio. Maravilloso, y vos viste que leemos lo que le escribe Julio a Alejandra y nos hace como un punteo de escritoras o autoras que hay que conocer, ¿no? Mujeres que a lo mejor algunas se nos escaparon, pero que vale la pena leyendo las cartas y las conversaciones
Y ella le habla también de un montón de otros escritores, de Adolfito. Bueno, tenemos ahí otras dos posibilidades de apertura y de lectura, leyendo las cartas entre ellos. Ahora, a mí me gustaría saber, Ivonne, vos, más allá de ellos dos, ¿cómo entramos a ellos dos? ¿Cuál es tu, cómo nos compartís vos la lectura de Alejandra y la de Julio? Si nos tuvieras que recomendar a nosotros, ¿por dónde? Bueno, yo entraría por los libros que ella escribió en París, es decir, Árbol de Diana y Los trabajos y las noches, que yo tuve el privilegio de presenciar esa escritura porque era el momento en que yo iba a la Sorbonne y ella se encerraba en su cueva extraordinaria ahí de la prisión Saint-Price y escribía sus libros. Y yo creo que ahí la tocó mucho el influjo tanto de Cortázar como de Octavio Paz. Y por algo es que Octavio Paz prologa El Árbol de Diana, porque está dentro de la poética y la estética de Octavio Paz, a quien ella también reverenciaba, incluso más que a Cortázar. Y en cuanto a Cortázar, yo entraría más que nada, me parece a mí, por los cuentos antes que por Rayuela, porque me parece que en eso coincido con la gente de la mesa anterior, que hay un alarde formal en Rayuela que molesta un poco. Yo escribí una reseña sobre Rayuela que no tuvo el honor de ser mencionada por Cortázar, que hace una especie de listado de las reseñas que le han gustado sobre Rayuela, y la mía no está allí, pero tuve la imprudencia de decir que quizás hubiera ganado con 100 páginas menos. Bueno, era un poco fuerte decir eso, pero sí, porque me parecía que había una especie de exceso, que hay un exceso en Rayuela. Pero también al mismo tiempo hay un descubrimiento terremótico de un nuevo lenguaje. Cuando yo pienso en la carta de Rocamadour y todo eso, ahí veo que hay un Cortázar de corazón abierto, que tiene, digamos, mucho que darnos y que se acerca mucho al personaje de Alejandra, ¿cierto? Y yo voy a leer la carta de Cortázar al final, y ella me dice, cuando ella le escribe esta carta diciéndole me excedí, etc., él le contesta, vos te das realmente cuenta de todo lo que me escribís. Si desde luego te das cuenta, y sin embargo no te acerco así, no te quiero así, yo te quiero viva, burra, y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza, y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya pronto, una carta tuya. Es otro también vos, lo sé, pero no es todo, y además no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso, lo siento como si tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabes, lo sabemos todos los que te leemos. Y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era antagonista frente a la vida, y está el verdugo del poeta. Los verdugos hoy matan otra cosa que poetas, ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo, no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llámale la luz, o César Vallejo, o el cine japonés. Un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero Alejandra. Escribime coño y perdoná el tono, pero con qué ganas te bajaría el slip rosa verde para darte una paliza de esas que dicen te quiero a cada chicotazo. Esa es la carta final de Cortázar a Alejandra. Bueno, como conclusión yo quiero decir que no es frecuente encontrar en el ambiente literario testimonios tan directos y desgarradores de dos grandes escritores que luchan contra un destino irreversible. La grandeza de Cortázar se pone de manifiesto aquí en su actitud de protección paternal, de comprensión de un abismo cuya totalidad acaso le estaba negada, pero no dejaba de solicitar toda la energía de preservación y vitalidad que le era propia. Generosidad, lealtad, grandeza ante la adversidad, virtudes desconocidas en nuestros tiempos, de bestsellers e inteligencia artificial. Por eso importa atestiguar que ese mundo ha existido y de algún modo sigue existiendo en la memoria iluminada que nos ofrece la Feria del Libro Antiguo. Muchas gracias.
Maravilloso. Y sigue existiendo en la medida en que nos seguimos leyendo, ¿no? Nosotros habíamos coincidido la otra vez que los libros eran como esa especie de cajitas de madera donde cuando uno los abría entraba en un mundo también y eso revivía, revivía cada vez. Así que de nuevo, aquí estoy todavía para conocer acerca de ese mundo de intercambio de las cartas que son tan ricas. En Ivonne, en Alejandra, un intercambio maravilloso. Seguramente va a haber preguntas del público, así que si quieren ir levantando la mano, ¿quién quiere empezar? Les acerco el micrófono o tal. A ver. A mí me gustaría preguntarles dos cosas. Una es respecto a la revista literarias, que por supuesto vemos que hay un vacío que no es lo que era antes. Tenemos hoy acá el exponente de una revista muy linda, que es la revista Eureka, que entiendo que hace referencia a Borges. Sí. Pero de los 80 tenemos a la maga. Sí, ¿no? Yo viví los 80, y estaba la maga. Sí. ¿No? Y entonces, una revista cultural más importante, como la mía, sobre todo por la extensión, fue la maga, no es MER. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la revista realmente? ¿Por qué no está la crítica dura? Dura, no solo la argumentación, como se necesitaba hace un rato, pero también, ¿qué es lo que pasa respecto de el capitalismo salvaje, como decía, los monopolios, las multieditoriales? ¿Por qué no pasa eso en el cine? Porque también está el capitalismo salvaje, también están las grandes estudios de filmación, y sin embargo hay críticas que le ponen una estrellita, dos estrellitas. ¿Qué pasa con los libros? ¿Es necesidad intelectual? Es una muy buena pregunta y es tan buena que no la sé contestar. Porque efectivamente es verdad que en el cine se desata mejor la crítica, pero en la literatura hay una especie de irse al mazo escandaloso, realmente. Yo lo encuentro escandaloso. Hay un amigo que dice que en este país particularmente funciona la guillotina horizontal. El primero que asoma cabeza se la corta. Entonces, yo creo que quizás es un mundo muy chico de los intelectuales, escritores y críticos en Argentina, y pisarse el poncho es un poco difícil. ¿Puede ser eso? Sí, puede ser. También a mí me parece que de algún modo muy lamentable y muy dramático se acabó esa figura. Cuando yo pienso en el Cortázar de los años de París, el Cortázar de todas maneras, que después se cayó en la jornada antimilitar del continente, cuando llegaron los gobiernos militares, y él se mantuvo muy firme en contra. Y era un hombre de renacimiento. Cuando uno habla de Cortázar está hablando de Charlie Parker, de Perseguidor, está hablando de Dante, está hablando de Silva, de los grandes pintores de la época. La riqueza de referencias en las que se movía pero no era esnovismo, era simplemente fluencia, porque todo eso estaba ofrecido y había simplemente que mostrarlo o vivirlo, vivenciarlo y habitarlo. Y eso se terminó de una manera tremenda. Hoy día la gente está encajonada, cada uno en su cuchillito o en su pequeño nicho, y de eso lo saben. Y entonces uno se da cuenta de que hasta qué punto nos hemos reducido en materia de referencias. Y también hay una cosa un poco dramática en que, por ejemplo, Alejandra es muy obsesionada porque no puede escribir novelas. Y obviamente a Cortázar las novelas se le caían de las manos, tenía una gran facilidad para escribir novelas. Y en cambio, Cortázar se queja de que su poesía no es bien recibida, no es leída, no es aprobada. O sea, cada uno de ellos tenía su pequeña herida, su pequeña carencia o la falta de reconocimiento de determinada posibilidad que se le negaba. Y entonces, pero en ese mismo debate que hay de carencias y de superabundancia, hay una amistad, hay una lealtad, hay una admiración, hay una especie de terapia mutua
constante, que hoy día no se da para de ninguna manera. Hay una admiración, sobre todo, yo pensaba, ¿quién admiraba más a quién? Y siempre consideré que Julio admiraba más a Alejandra, y con esto que vos nos contás también, Sí, me da la sensación que Alejandra sí. también le tenía un gran respeto y admiración, pero creo que Julio y muchos otros escritores tenían una devoción por Alejandra que es muy, muy impactante. Sí, sí. Yo te quería hacer una pregunta que en general trato de ir, cuando estoy frente a gente tan prestigiosa como vos y que han trabajado tanto la crítica y que han tenido la posibilidad de leer Rayuela en su momento, que es una inquietud que tengo, a lo mejor alguno de ustedes la comparte, que tiene que ver con esta crítica que se le hace en general a ese libro en particular y a Cortázar en general, de que esas marcas de época que generó el uso de la marquita de cigarrillo, la cajita de té Sol, y que toda esa cuestión casi de merchandising que hace que nos dé cuenta de una época, también es una cárcel para ese texto, porque queda ceñido a un momento y a lo mejor no se banca la relectura. Yo no estoy tan segura, pienso de antemano, que sea eso lo que no nos permite la relectura. ¿Vos crees que eso la tira para atrás o cómo son los campos? No, de ninguna manera, porque del mismo modo que en Proust o en Balzac, el hecho de que evoquen los restaurantes de la época, la música de la época, etc., al contrario, nos ubica más en el escenario, claro, no me parece para nada. No. Lo que sí me parece que, y eso también es un capítulo para para reescribir, o escribir, porque nadie lo ha escrito, me parece, ¿qué pasó entre Cortázar y Puig? Hoy día me parece que, no creo que estoy exagerando, pero se lee más a Puig que a Cortázar, y es considerado como todavía más, digamos, parte del canon o algo así. Y a mí me llama la atención eso porque yo creo que lo que Puig abrió, que no lo había abierto tanto Cortázar, fue la idea de una sexualidad, digamos, diversa, sobre todo en un contexto de lucha política, ¿no? Él hablaba de las dificultades que había tenido en Cuba con respecto a sus defensas de escritores homosexuales, etc. Puig lleva adelante eso y de alguna manera es considerado como el capitán de la nueva sexología y sobre todo sus obras de teatro y sus películas adquieren una fama, pero cuando uno mira el lenguaje de Puig, bueno, él tiene un gran talento para producir el lenguaje de la clase media provinciana y todo eso, pero cuando uno lo compara con las posibilidades del lenguaje de Cortázar, se queda uno medio asombrado de que haya habido tal desplazamiento de un acento a otro, y yo creo que eso también forma parte del enrarecimiento de la crítica, pero en mi punto de vista creo que sería muy combatido. Bueno, estamos acá para combatir. Preguntas, ahí la señora, ya te acerco esto. Gracias, buenas tardes. Quería preguntarles, hablando de estos escritores que se exponían en su literatura de una forma visceral, con sus sentimientos, sus conflictos, todo lo que les pasó en la vida, que quedaron como que aún estuvieran vivos, ¿no? Hoy que uno escucha que los grandes editoriales están llenos de fantasmas escribiendo libros, soy escritora, yo no podría ser fantasma, yo también soy visceral con lo que escribo. Quería preguntar qué opinan sobre el tema. No sé exactamente qué significa la pregunta, es decir... La literatura del yo y el escritor fantasma, ¿cómo podría eso en este momento, habiendo una serie de escritores que tienen un escritor atrás silencioso, el fantasma, sí, que cómo eso se puede comparar teniendo en cuenta el modo en que se entregaban a la literatura a lo que mencionamos? Bueno, eso también forma parte de la decadencia de la literatura, sí, eso claramente me parece a mí. Pero creo que hay dos cosas, una cosa es el escritor fantasma y otro es a mí me parece que el exceso de nuestros tiempos va por el otro lado, por el exhibicionismo. Hay escritores y sobre todo escritoras en este momento que son personajes mediáticos, no son escritores. Yo no sé, o sea que ahora para ser escritor hay que ser stand-up, hay que ser
músico, hay que bailar, hay que filmar con no sé quién. Bueno, eso no es escritura. Bueno, yo tengo la sensación de que la literatura es, o tendría que ser, seguir siendo siempre otra cosa. Pero escriben ellos, escriben el fantasma de la editorial, que dicen, No, muchas veces son ellos mismos que se dan. Yo creo que hoy día la persona que quiere ser escritora, escritor célebre, se tiene que dar a esa pantalla multiversa, donde se le pide que baile, que cante, que demuestre con quién se acostó, etcétera, etcétera. Eso a mí me parece un exceso. Y está todo el tiempo lleno de eso. Pero no estás sentada escribiendo, estás haciendo. ¿Y por qué escribes fantasma? Bueno, no sé si son fantasmas o no son fantasmas, pero cualquier cosa, si sea fantasma o no sea fantasma, no me parece que eso tenga que ver con el lenguaje y con la literatura, que es lo que nos importa. Eso es lo que pienso. A mí me parece que hay algo que tiene que ver con los tiempos también y que si uno se toma el tiempo de leerlo, puede hacer una crítica. Como todo es muy rápido, bueno, hay algunos libros que yo no creo que sean necesariamente de literatura, que están escritos por escritores que no son conocidos, son estos escritores fantasmas. Creo que pasa tanto en el caso de las biografías, esos libros que no quisiéramos tener que escribir, pero a veces hay gente que alguien los tiene que escribir, porque el propio autor no es un escritor. Entonces, eso por ahí es una fuente de trabajo de escritores. A eso me parece que se refiere cuando se habla del escritor fantasma, por un lado. Por otro lado, esto de la literatura del yo está muy de moda y a veces se pasa de rosca. Entonces, uno termina haciendo literatura de casi todas las cosas y es algo muy serio. Por eso lo que digo es el tiempo. Cuando uno empieza a leer, se toma esos tiempos, empieza claramente, ¿viste?, a despejar el camino de quiénes son escritores verdaderamente y uno va conociendo, y lo que es un arribismo, que puede tener un one hit wonder, ¿no? Como un hit, pero después no sigue. Y eso los lectores también nos tenemos que tomar la responsabilidad de poder verlo, leerlo y hacer una crítica del lector, ni más ni menos, que finalmente es para lo que se supone que los escritores trabajan, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Ivonne? Sí. Bueno, gracias. ¿Dudas, preguntas? Tenemos que ir cerrando ya, pero tenemos un minutito para alguno más. ¿No? Ay, qué obedientes todos. Bueno, entonces pedimos un aplauso enorme para el grupo.